Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos en esta mañana hermosa, en esta mañana de domingo, esta mañana soleada. Qué bendición estar compartiendo, estar reunidos acá de una manera virtual, pero glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo en el amor de Cristo a todos los hermanos, los amigos y queremos compartir la palabra del Señor, queremos traer una enseñanza de bendición, porque todas las palabras, porque toda la Biblia es bendición para nuestra vida, es fortaleza, es la guía, es el manual que el Señor nos dejó, el manual de vida para nosotros poder comunicarnos con nuestro Dios, para nosotros poder llenarnos de la presencia del Señor, para que esa palabra del Señor, la Biblia, fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestras familias, nos fortalezca en estos tiempos difíciles, pero son tiempos en los cuales el Señor nos da esa ayuda, esa fortaleza y nos da esa palabra de consejo, esa palabra puntual y especial que estamos necesitando nosotros cada día, porque el Señor es nuestra fortaleza, Jesucristo es nuestro fundamento. Entonces, mis amados hermanos y amigos, vamos a estar iniciando y compartiendo la palabra del Señor, invitándolos también los días martes a las 7:30 de la noche. Vamos a estar haciendo el devocional, vamos a estar haciendo el altar familiar. Nos reunimos y compartimos la palabra del Señor y estamos orando por peticiones, por las peticiones que tengan mis hermanos, los amigos que quieran unirse, que quieran acompañarnos también los días martes 7:30 de la noche. Así que si desea participar, puede dejarnos su número de WhatsApp ahí en la parte de los comentarios y nosotros el día martes a las 7:30 o antes le estamos enviando el link para que nos acompañe. Bendito es nuestro Dios. Vamos a estar orándole al Señor para que el Señor sea bendiciendo, para que el Señor sea hablando en nuestras vidas, sea dándonos ese discernimiento, sea dándonos esa palabra que estamos necesitando en esta mañana y en esta semana que inicia, porque cuando le colocamos todo en la mano del Señor, todo nos sale bien. Así que aparentemente pareciese que no salían las cosas como nosotros queremos, pero los que le amamos, todo obra para bien. El Señor tiene el control de cada situación, el Señor tiene el control de nuestras vidas, el Señor sabe qué quiere hacer con nosotros, el Señor sabe qué quiere hacer con cada una de nuestras familias. Así que en este día vamos a colocarle todo en las manos del Señor. Padre maravilloso, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Dios mío, Señor, tu bendición, que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme sea tu voluntad y conforme sea la necesidad. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por cada enseñanza. Gracias, Señor, porque esta palabra nos reargulle de pecado, de juicio y de justicia, pero también nos consuela, nos exhorta, también nos edifica. Gracias, Señor, por tu palabra y que esta palabra cada día nosotros podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica cada día. Y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Todo esto te lo pedimos, mi Rey maravilloso, mi Señor Jesús, mi Señor, mi Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy tengo un tema y es el siguiente. O le he colocado como título, ¿existe el infierno? O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas a diario me preguntan o tienen las dudas, o veo, se da uno cuenta de que hay esa duda, o que la persona dice, yo creo en el infierno, pero realmente en el fondo de su corazón hay esa duda, ¿sí? Dice, ¿será, hay vida después de la muerte? ¿Qué pasará con nuestra alma? ¿Qué pasará cuando yo muera? ¿Qué sucede cuando un familiar muere? Y se hacen muchas preguntas, pero todo eso nosotros lo encontramos en la palabra del Señor, cuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo y los apóstoles hablaron sobre estos temas. Entonces vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Existe el infierno, así que nosotros somos personas tripartitas, el ser humano. ¿A qué me refiero tripartito?
hablando de que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El espíritu es la comunicación con Dios. El espíritu es lo que nos permite estar en comunión, o sea, comunicarnos con el Señor. El alma es lo que es donde están los pensamientos, es donde están nuestras emociones. Y el cuerpo es el estuche del alma. O sea que cuando una persona muere, no quiere decir que se murió el alma y que la persona terminó ahí, como hay algunas sectas o creencias, y dicen, no, la persona murió y ahí quedó todo, y ahí terminó todo, y ahí se acabó todo, y ya no sucede más nada. Y hay esas creencias, hay personas que debido a que escuchan una cosa, escuchan otra cosa, escuchan otra creencia, escuchan otra doctrina, entonces se confunden y al final dicen, pero al final, ¿cuál es la respuesta? Al final, ¿cuál es la verdad? Estoy confundido y se hacen estas preguntas. Y esta es una de las preguntas que el ser humano, la humanidad, se hace a diario. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi alma? ¿Existe alma? ¿Existe un infierno? ¿Existe un lugar de condenación? ¿Existe un lugar de tormento? Lo cual nos da la palabra del Señor. ¿Eso será cierto o no será cierto? ¿El infierno es un lugar, será un lugar real? ¿Será un lugar que no es real? ¿Será un estado mental? Y se preguntan tantas cosas, pero la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos habla y el Señor Jesucristo, cuando estuvo acá sobre la tierra, habló en muchas ocasiones sobre el infierno, habló en muchas ocasiones y también habló de una historia. Y esa historia es muy conocida, del rico y Lázaro. Habló de esta historia. Algunos dicen, no, eso no fue real, eso es una parábola. Y tratan de desvirtuar lo que el Señor Jesucristo dijo, pero el Señor Jesucristo lo habló y a qué se refería. Si alguien dice, bueno, eso para mí eso es una parábola, sea parábola o no sea parábola, el Señor traía una enseñanza muy clara y muy directa y muy puntual diciendo que hay un lugar de tormento, que hay un lugar de condenación. Entonces, quiero que miremos que miremos lo que dice la palabra del Señor, lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hay personas que a veces, o hay sectas que tal vez miran un solo versículo y de ese solo versículo sacan toda una doctrina, sacan toda una enseñanza sin tener en cuenta los demás libros de la Biblia. Cuando nosotros queremos mirar, cuando nosotros queremos edificarnos, cuando queremos aprender, debemos nosotros basarnos en todos los libros de la Biblia, debemos nosotros tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque alguien puede decir o coger un solo versículo como lo suelen hacer y a veces utilizan bastante el libro de Eclesiastés y sacan un versículo fuera de contexto y dicen, miren lo que dice ahí y entonces no hay el alma, cuando la persona muere, el alma muere y ahí termina todo y entonces se basa en un solo versículo, pero nosotros tenemos que aprender y nosotros tenemos que utilizar y tener en cuenta y revisar y estudiar los diferentes libros de la Biblia, porque la palabra del Señor no es de interpretación privada, sino fue toda inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Como le decía, hay una secta que dice que el infierno no existe, que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Y entonces uno dice, pero ¿por qué tantos errores? ¿Por qué se desviaron tanto? Pues el solo hecho de pensar y de creer que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo no es una persona, están contristando el Espíritu Santo. Pero además de eso, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Y si alguien o una secta o un grupo de personas no creen y no le dan la importancia al Espíritu Santo, entonces ahí se deriva todo y ahí se da uno cuenta de por qué están tan errados, de por qué están tan desviados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos muestra, porque es el Espíritu Santo quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos nosotros que ir al Señor, a la presencia del Señor, para que nos dé la revelación, para que nos dé la palabra. En el Antiguo Testamento hay cosas que quedaron selladas, palabras que quedaron selladas, y en el Antiguo Testamento el Señor dio la revelación. El Señor dio la revelación. Muchas cosas que no se entendían en el Antiguo Testamento, el Señor se las dio, le dio la revelación a los apóstoles, les dio la revelación a Pablo. Gloria al Señor, para que Pablo pudiera enseñarlas, para que pudiera escribirlas y para que nosotros pudiéramos entender lo que muchas cosas en el Antiguo Testamento no se entendían. ¿Por qué? Porque el Señor revela su palabra, porque esta palabra no es de interpretación privada, porque esta palabra no podemos leerla como cuando alguien coge una revista y la lee, porque esto es una palabra espiritual, es una palabra de revelación en la cual nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo o al Señor que nos revele a través de su Espíritu Santo su palabra para entenderla, para discernirla, para poder nosotros aplicarla a nuestra vida, para poder nosotros aplicarla a nuestro diario vivir, a nuestra familia, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nosotros nos desplacemos, vayamos con la presencia y vayamos con esta palabra revelada a nuestras vidas. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 28, yo quiero leerlo. ¿Por qué? Porque lo que muere, cuando una persona muere, lo que muere es el cuerpo físico, pero el alma sigue viva. Dice Mateo 10, 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, hablando de una eternidad. Mas el que no pueden, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria al Señor. Ahí nos habla la palabra. Ahí nos habla de que el alma no muere, sino el alma va al lugar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho acá en la tierra. Al lugar cuando la persona muere, o va a la presencia de Dios o va al lugar de tormento, de acuerdo a lo que haya hecho acá en la tierra. Gloria al Señor. Y cuando yo digo haya hecho es porque si esa persona aceptó a Jesucristo, si esa persona aceptó la gracia del Señor Jesucristo, entonces esa persona ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y Salvador. Pero hay otras personas que lo rechazan, o sea, rechazan la gracia de Dios. Con su rechazo están diciendo, Señor, sí, sé que vino acá a la tierra y murió dicen que por la humanidad, pero gracias, esa muerte en la cruz del Calvario no me interesa, está rechazando al Señor, está rechazando ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y de por sí la palabra nos dice que es el único sacrificio válido delante del Padre para salvar la humanidad cuando el Señor derramó su sangre preciosa. Porque la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, a eso, cuando alguien dice, o he escuchado, yo hablaba ahorita una secta y ellos hablan y dicen, es que el infierno no existe porque no concuerda con el Dios de amor que habla la palabra del Señor. Y Dios es un Dios de amor, pero también nos habla de un fuego consumidor, nos habla de que tenemos un Dios celoso, o sea, celoso, nos habla de un Dios santo, de un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Y entonces el Señor quiere que sus hijos, que nosotros estemos en obediencia a su palabra, que estemos en obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos. Gloria a nuestro Dios. Así que la Biblia nos habla. Yo quiero que miremos Mateo capítulo 5, versículo 22. Ahí en el Sermón del Monte dice la palabra del Señor,
Decía el Señor Jesucristo, palabras del Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gloria al Señor. Porque yo me pregunto, este es un tema que hoy en día, o el tema del infierno, poco se habla o poco les gusta hablar, o a la gente no le gusta que le hablen. Ay, no, esos temas no, poco se habla de prosperidad, se habla de muchas otras cosas, pero el tema del infierno, el Señor Jesucristo lo habló en muchas ocasiones, y también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos diferentes versículos, y esto nos habla de que el Señor nos quiere advertir, de que tengamos cuidado, de que volteemos la mirada a Él, de que hay un Dios justo, hay un Dios, si nosotros siendo malos, y la gente aquí, la humanidad, lo vemos en las noticias, lo vemos en los periódicos, lo vemos con los periodistas, lo vemos, y cuando alguien comete un acto tal vez reprochable, un acto, por decir, de violación, bueno, de muertes, de asesinatos, y la gente lee, escucha, ve frente al televisor y dice, a esa persona hay que meterle tantos años de cárcel, cadena perpetua, dice la sociedad, y tantas cosas, o deben crear leyes más estrictas, más fuertes para esos tipos de crímenes. Y si nosotros, como digo y vuelvo y lo digo, siendo malos, ahora cuánto más un Dios justo no hará justicia para todo lo mal, para todas las cosas que realmente desagradan a Dios, que son pecados, que van en contra de la palabra del Señor, que van en contra de los mandamientos de Dios, que van en desobediencia a los estatutos que el Señor ha dejado. ¿Cuánto más? Tenemos un Dios justo, un Dios justo que castiga el pecado severamente. Gloria al Señor. Así que debemos tener nosotros en cuenta todo esto que les estoy compartiendo. Si, si nosotros acá en la tierra, con todas las equivocaciones, con todos estos sistemas que son corruptos de los gobiernos, refiriéndome, y hay una justicia, y hay cárceles, y hay todas estas, todo este sistema de justicia, y sucede, y se condena y se persigue a la persona que ha transgredido las leyes. Ahora cuanto más, y la palabra del Señor, ahora cuanto más las leyes que el Señor dejó estipuladas y dejó escritas en su palabra. Gloria al Señor. Así que yo quiero que miremos, o la palabra del Señor nos habla y nos dice que alguien dice, bueno, pero ¿cuál es el Dios de amor? ¿Cuál es el Dios de misericordia? Si solamente, o me está hablando en esta mañana del infierno, pero a mí me han hablado de un Dios de amor. ¿Cuál es el Dios de amor? Y el Señor, y en la palabra quedó escrito. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el amor? El amor del cual nos habla la palabra del Señor está en la cruz del Calvario. Cuando el Padre envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por lo que nosotros hemos hecho, por lo que la humanidad ha hecho, por lo que la humanidad ha transgredido la ley de Dios. Y el Señor Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo para que Él muera por nuestros pecados, para que Él tome el lugar de nosotros, y con esa muerte en la cruz del Calvario nos dé salvación, porque éramos nosotros que debíamos estar crucificados, que debíamos estar pagando nuestras penas, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestras fallas delante de nuestro Dios. Así que el Señor derramó toda su ira
sobre su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Así que lo digo, el Padre derramó toda su ira sobre Jesús por amor a nosotros, para que fuésemos salvos. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente, que Dios demuestra su amor por nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, el Señor murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, que siendo aún pecadores, el Señor murió. El Señor tuvo misericordia, el Señor vino a salvarnos, el Señor vino a redimirnos, el Señor vino a cambiar nuestras vidas, a transformarnos. A eso vino el Señor, para librarnos de la condenación eterna, para librar a la humanidad, porque no fue a algunos. La oportunidad está abierta para todos, siempre ha estado abierta para todos. El Señor no murió por algunos, el Señor murió por todos en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. Y si las personas dicen, no, pero es que y siguen insistiendo y sacan sus teorías y sacan sus filosofías y sacan tal vez sus filosofías o argumentos humanos. Entonces, yo digo, si no hubiera castigo eterno, si no hubiera infierno, en los cuales nos habla la palabra del Señor, entonces, ¿para qué Dios envía a su Hijo Jesucristo? ¿Para redimirnos de qué? ¿Para salvarnos de qué? Si el Señor nos habla del perdón, yo digo, si el Señor nos perdona, ¿de qué? Si no hay, si hay gente que cree que no hay condenación, que no hay infierno, ¿para qué necesitamos ser salvos? ¿Para qué? Y entonces nos preguntamos muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué ser redimidos? ¿Para qué el Señor vino? O sea, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál sería la lógica? Entonces, pues lógicamente el Señor vino y nosotros somos salvos de la condenación eterna porque el Señor vino a morir por nosotros. Esa es la realidad de la palabra del Señor. Ese es el plan de salvación. Ese es el amor de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia la humanidad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la realidad, es el plan de salvación del cual nos habla la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque en toda la palabra, en toda la escritura, el Señor se revela. Jesucristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento, cuando estuvo acá en la tierra, gloria al Señor, cuando estuvo viviendo acá en la tierra, trayendo las enseñanzas, trayendo sanidad, trayendo redención, trayendo bendición, trayendo una palabra de poder, trayendo una palabra de enseñanza. Gloria a nuestro Dios. Así que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, el Señor le revela a Pablo y Pablo dice las siguientes palabras: ¿qué me aprovechará? Dice Pablo. ¿Qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es una forma de decir, Pablo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le sucede a la humanidad? ¿Por qué piensan esas cosas? ¿Por qué creen que prácticamente que no hay nada más allá después de la muerte? Que no existe un lugar de condenación. Lógicamente, el infierno y el lago de fuego que arde con azufre, lo cual nos habla la palabra del Señor, eso nos está hablando y nos habla de que eso fue creado para Satanás y los demonios, pero también a todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios, que rechazaron la salvación, que rechazaron el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente dice, eso es mentira, eso es falso, es una fábula. Hay gente ignorante que se pone a creer en todas esas cosas, en todas esas historias y habla de una forma tan despectiva que uno realmente siente en su corazón, siente dolor y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué esos corazones tan endurecidos, tan enceguecidos, tan duros, que no han permitido
Que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones, que el Espíritu Santo haga la obra, porque cuando el Espíritu Santo hace la obra, es una obra sobrenatural. Y cuando yo digo es una obra sobrenatural es porque hay personas que preguntan, dicen, pero yo veo todo normal, yo no veo nada sobrenatural, me hablan y no, yo la verdad no siento nada, yo siento que todo es igual, que todo es lo mismo, pero la obra del Espíritu Santo es una obra sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, ¿a qué me refiero? Que cuando una persona realmente le abre el corazón al Señor y el Espíritu Santo entra a su vida y el Señor entra a su corazón y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, cuando esa persona hace algo malo, se siente reargüido, se siente mal, sin que nadie lo esté mirando, sin que nadie lo esté acusando, sin que nadie le esté diciendo, mire usted, o como dice ese dicho, ojos que no ven, corazón que no siente y cosas por el estilo, ¿no? La persona se siente mal. Y la persona puede decir, y aparte que se siente mal, algunos sienten la necesidad de llorar, de decir, me equivoqué, le fallé. Y si la persona se pone a reflexionar, va a decir, pero yo me siento mal con quién, y por qué quiero llorar, y por qué me siento mal si nadie me está acusando, si nadie me está diciendo, si nadie físicamente me está hablando y me está diciendo se equivocó. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo rearguyendo y trabajando. Eso es lo sobrenatural. Eso es lo sobrenatural. Cuando alguien está buscando de Dios y le cuenta a un amigo, yo dice, cometí algo, cometí un error y me siento mal. Y el amigo le dice, pero bueno, pero ¿quién se dio cuenta? No, nadie. Pero entonces, ¿por qué se siente mal? No, mano, tranquilo, no pasa nada. Pero es que la persona está siendo rearguida y el Espíritu Santo está trabajando en su vida y esa es la obra sobrenatural. No es natural. Porque si, como le digo, le cuenta a su amigo, el amigo va a decir, pero tan raro, pero ¿por qué se siente mal? Si no ha pasado nada, si no se han dado cuenta, si nadie lo acusó, si nadie... Entonces, es para darnos cuenta de que es el Espíritu Santo trabajando en la persona. Gloria a nuestro Dios. Así que los fariseos, el Señor le decía a los fariseos que no creían a Él como el Mesías, le decía, les dijo el Señor Jesucristo, le dijo, ¿quién les ha enseñado? Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? Les hablaba el Señor de una forma clara, de una forma directa. Gloria al Señor. Apocalipsis 20:15 nos habla, dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Gloria al Señor. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra es clara, la palabra nos habla de un lugar que el Señor tiene preparado para Satanás y sus demonios, a los ángeles caídos. Y la palabra es clara, lo dice en muchas ocasiones, en muchos versículos bíblicos, la muerte, y nos habla acá, quiero hacer énfasis, y nos habla de la muerte segunda. En alguna ocasión leía y me gustaba esa frase y decía que el que nace dos veces muere una sola vez, hablando del nacimiento físico y hablando del nacimiento espiritual, dos veces. Dice que muere una sola vez. Y decía que el que nace una sola vez muere dos veces, muere físicamente y tiene una muerte espiritual. Dice la muerte segunda, o sea, me refiero, no es que el alma ya muera en esa ocasión, sino tiene una muerte espiritual que es la separación eterna de esa persona con Dios, de esa persona con Jesucristo. Gloria a nuestro Dios.
Así que al infierno van las personas que han rechazado la gracia de Dios, que han rechazado la oportunidad que el Señor les dio. Y esto quiero que lo miremos en Juan capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor, la palabra es clara. La palabra nos reargulle. La palabra toca lo profundo de nuestros corazones cuando nosotros queremos conocerle al Señor, cuando queremos conocer su palabra, cuando le decimos: Señor, háblame en una situación, en una dificultad, en algo también que nosotros queremos entender. A veces no solamente en dificultades o en problemas, sino cuando nosotros vamos y le decimos: Señor, muéstrame, Señor, háblame, Señor, revélame esta palabra. Tal vez me siento un poco confundido, tal vez no entiendo esta palabra, y el Espíritu Santo, cuando ve nuestra necesidad, cuando ve ese deseo de nosotros buscarle con sinceridad, hace la obra, nos habla, cuando ve que le estamos buscando de corazón, cuando realmente nuestra motivación es agradarle a Él, cuando ve que nuestra motivación es hacer su voluntad. Bendito es el Señor hace la obra en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en las personas que nos rodean. Gloria a Dios. Los que no creen en el infierno usan pasajes aislados de Eclesiastés. Cuando dicen los muertos nada saben, los muertos alma viviente, pues dicen: no, es que mire, que el alma es el mismo cuerpo, pero ya iniciando el estudio, en esta mañana lo hablé. El libro de Eclesiastés, Salomón dice 39 veces, dice: lo que vi debajo del sol. O sea, está hablando en un plano en el cual Salomón está dando una enseñanza de que es todo lo que él ve debajo del sol, o sea, en esta tierra, de cómo vive el hombre. Dice Salomón que el hombre y el perro mueren de la misma forma. Y también hace énfasis en la vida humana, que es vana y pasajera. O sea, va más centrado en esa parte de la palabra, y es que habla del énfasis, de lo vano, de lo pasajero, de lo efímero que es esta vida, de lo efímero que son las riquezas, de lo efímero que estamos nosotros en esta vida, que es pasajero, que es un instante en la eternidad, el paso que es un parpadeo en el paso del ser humano por este mundo. Entonces, no podemos utilizar el libro de Eclesiastés para que, o las personas que se han encargado de esto, o de traer una enseñanza, o de traer tal vez una doctrina, y se centra en un solo libro, en este caso de Eclesiastés, para decir que es que no hay infierno, y que es que el alma es el mismo cuerpo, y que cuando el cuerpo muere, el alma también muere, y que ahí termina todo, y que ahí se acabó todo. No, porque el Señor nos dejó los 66 libros para que los escudriñáramos. Y el Señor nos llevaría, cuando lo estudiemos, el Señor nos lleva a toda verdad. Bendito es nuestro Dios. Así que algunos se confunden con versículos como: el alma que pecare, esta morirá. Pero realmente debemos nosotros escudriñarla. Debemos nosotros, por ponerle un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le cambió el nombre, y digo le cambió el nombre a, a las personas creyentes. Y el Señor Jesucristo, recordemos que Él decía: no está muerto, duerme. Y refiriéndose a que realmente la persona había muerto, pero que hay una diferencia entre muerte y sueño. Porque el Señor lo que quería decir es que los que mueren en Cristo, los que mueren en mí, no van a quedar, ese cuerpo, no, ese cuerpo físico no va a quedar por toda la eternidad muerto, sino va a resucitar, va a ser transformado. Eso era realmente lo que el Señor quería indicar. Y por eso, cuando el Señor dijo en una ocasión, dijo: la niña no está muerta, duerme, la gente se burlaba, dice la palabra del Señor, pero era una realidad.
A pesar de que se burlaban y todo, el poder de Dios la resucitó. Gloria a nuestro Dios. Dice el libro de Hebreos 9:27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Gloria al Señor. Entonces vemos de que la palabra es clara, de que la palabra nos habla de un juicio, de que la palabra nos habla de un lugar de tormento, de que la palabra nos habla de un cielo, de que la palabra nos habla de que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. O la persona si muere y, y no está, y no ha sido redimido por la sangre del Cordero, la persona va a un lugar de tormento. Pero si la persona va, ha sido redimida por la sangre del Cordero, va a la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto y en qué me baso? Dice la palabra del Señor, el viaje a la eternidad es instantáneo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque muero y estoy en la presencia de mi Señor, de mi Dios. Y vamos a mirarlo acá en primera o en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que el Señor ha hecho para sus hijos, para su pueblo. Y dice ahí más adelante, 5:8, 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea que cuando un hijo de Dios, cuando una persona cristiana, cuando una persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero, está ausente del cuerpo, está presente en el Señor, está en la presencia del Señor inmediatamente. Eso es lo que me habla el libro de Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Cómo escapar? Ahora mi pregunta final, ¿cómo escapar del infierno? Aceptando y obedeciendo a nuestro Jesús y Salvador, obedeciendo su palabra. Algunos dicen, bueno, pero si hace la oración de fe y lo acepta, ya con eso se salvó. Pues es el primer paso. Es el paso de decirle al Señor Jesucristo, ven a mi vida, te invito a mi vida, renuncio al pecado, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido, pero Señor Jesucristo, Romanos 19, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo de pronto, si quisiera preguntarle un día a muchas personas, voy a poner un ejemplo que va pasando por un parque y las personas están sentadas en las bancas y yo le pregunto a una, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Y al final de todo, yo creo que el 90, 95, 98, 99% van a decir, sí, yo creo en Dios. Y van a decir, y entonces yo me pregunto, creen en Dios, pero la mayoría no son salvos. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Salvador, obedecer su palabra, conocerlo, ser transformado por la sangre del Cordero. Hay una diferencia grande. Por eso dice la palabra, con el corazón se cree. La persona puede creer, pero hay que confesarlo con la boca, hay que decirle, Señor, ven a mi vida, y no solamente hoy, no solamente un día y lo hice y me olvidé, sino todos los días, estar fortaleciéndonos en su palabra, estar leyendo su palabra para conocerlo, para que esta palabra nos fortalezca, para que esta palabra nos limpie, para que esta palabra nos guíe, para que esta palabra nos ayude a avanzar, a seguir adelante, para que esta palabra sea bendición a otras personas, para que esta palabra llegue a muchos rincones, a muchos lugares, a muchos corazones, cuando hay muchas personas hoy en día. Y digo muchas que se mueven y que están trayendo un mensaje errado, un mensaje de perdición, un mensaje, como lo dije inicialmente, que hablan, le dicen es que el infierno no existe y ese mensaje lo están hablando y están diciendo y es que Jesucristo no es Dios y siempre hablan de Jehová y de Jehová siempre hablan de Jehová
del Antiguo Testamento, pero para ellos no ha sido revelado a Jesucristo. Por eso los apóstoles, los discípulos, ellos nunca predicaron de Jehová, ellos predicaron de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que nos redimió. Dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida. Gloria al Señor. Y por eso ellos predicaban de Jesucristo. Por eso ellos hablaban, porque fue Jesucristo quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso los discípulos, los apóstoles, nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, hablando y diciendo, es que deben aceptar a Jehová. Debemos aceptar a Jesucristo. Gloria al Señor. Debes aceptarle. Debe ser obediente a su palabra, debe ser obediente a sus mandamientos, a los mandamientos de nuestro Dios, obediente a la palabra del Señor. Así que en esta mañana le hablo a los amigos que vean este video, que acepten a Jesucristo en su corazón, que acepten a Jesucristo, que le abran las puertas de su corazón al Señor y lo reciban como su único y suficiente Salvador. Voy a hacer esta oración y les invito para que acepten a Jesucristo en sus vidas, en sus corazones. Y va a ocurrir algo sobrenatural. Y no solamente en su vida, sino en toda su familia. Porque dice la palabra del Señor, serás salvo tú y tu casa. No necesariamente porque usted acepte a Jesucristo, entonces inmediatamente va a ser salvo en su casa. No, sino va a ser el medio, va a ser la primicia y va a ser la bendición, va a entrar a su familia a través de usted y va a alcanzar a todos los demás. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios para su hogar, para su familia y para todo aquel que quiera creer. Dile estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido, pero hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Haz de mí y de toda mi familia las personas que tú quieres que seamos. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos los que ven este video. Muchas bendiciones en esta semana. Que todo lo que hagan, que todo lo que realicen, que todo lo que emprendan, todo les salga bien en esta semana que está iniciando en el día de hoy. Muchas bendiciones y les esperamos el día martes en la oración, en el altar familiar para darle la gloria y darle la honra a nuestro Dios. Dios me les bendiga en esta mañana. Que el Señor les continúe